Muy buenos días a todos. Les agradecemos por estar con nosotros en este evento. Vamos a dar inicio con la conferencia inaugural a cargo del doctor Víctor Rodríguez. Cualquier pregunta que ustedes tuvieran, en los asistentes hay una persona identificada así como preguntas, a donde ustedes pueden enviarlas a lo largo de la presentación. Al finalizar la presentación serán retomadas para que el ponente nos pueda comentar al respecto. Pues antes que nada agradecerle al doctor Víctor Rodríguez la disposición para estar con nosotros. La verdad es que es director académico de Lovaas Foundation en Barcelona, España, donde hacen un trabajo impresionante, particularmente, aunque no exclusivamente, con personas con autismo, ¿no? Entonces, el hecho de que pueda estar hoy con nosotros es muy, muy gratificante y seguramente muy enriquecedor para todos nosotros. Él es licenciado en psicología y logopedia, formado en la Universidad Ramón Llull. También, bueno, él sobre todo tiene esta formación en el Lovaas Institute for Early Intervention en Minneapolis, ¿no? Bajo la dirección de su director ejecutivo, Eric Larson. Es responsable clínico, ¿no? Como les comentaba, de Lovaas Foundation. Y bueno, es asesor clínico en muchos países, ¿no? En Argentina, en Italia, en Ecuador, Guatemala, por supuesto, México, y bueno, en España también en distintos centros, fundaciones, ¿no? Y asociaciones. Él es secretario de patronato de Lovaas Foundation, también es ex vicepresidente de ABA España, ¿no? De la Asociación para el Análisis Conductual Aplicado, y es director del programa del Master Young Autism Program. Es docente internacional también en diferentes programas de máster, de posgrado, ¿no? Entidades clínicas y la docencia en más de 15 países. Entonces, pues esta es una breve reseña, ¿no? Para no robarle mucho tiempo a la presentación que él tiene preparada. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Rodríguez y le escuchamos atentamente. Ya estoy conectado con audio. Ya me oís, ¿verdad? ¿Correcto? Le escuchamos, sí. Perfecto. Para la presentación irá saliendo aquí y yo no la veo, Josué, pero entiendo que irá saliendo aquí. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿no? ¿Puedo empezar ya directamente? Sí, adelante, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias y buenos días. Agradezco mucho la invitación. Soy Víctor Rodríguez, gracias por la presentación que has hecho, Josué. Podemos pasar a la siguiente, porque esto ya es... pero bueno, quiero agradecer mucho la presencia, que contar conmigo para la charla inaugural, además, ¿no? En este coloquio internacional siempre... para mí es como una responsabilidad muy grande el hecho de que te puedan invitar a un evento de este tamaño y de este calibre para explicar lo que haces. Y entonces, pues, en primer lugar, quiero dar las gracias pues, a los asistentes y también pues, a la organización de la universidad, el poder contar conmigo y particularmente a Josué, al que llevamos un tiempo en contacto para esta presentación, ¿no? Bueno, yo un poco lo que vengo a presentar es el trabajo que nosotros estamos haciendo desde Lovaas Foundation. Llevamos más de 20 años en Barcelona trabajando en la implementación del protocolo desarrollado por el doctor Ibar Loas en la Universidad de UCLA en Los Ángeles. Empezamos como un centro de réplica del protocolo del Dr. Lovaas y obviamente pues toda nuestra interacción con Estados Unidos, la alimentación y todo el progreso que se ha ido dando durante estos bueno, más de 30 años que lleva el protocolo del Dr. Ibar Lovaas en funcionamiento. Y bueno, y un poquito pues el objetivo de mi presentación de hoy es pues nada, transmitiros un poquito
toda la energía que intentamos llevar desde la Lovaas Foundation y desde toda la energía impregnada desde el doctor Ibar Lovaas. Entonces, ya empezando un poquito con la presentación, yo siempre no voy a entrar en exceso a hablar de autismo en sí mismo. Entiendo que el interés sobre mi presentación tiene que ver más sobre la intervención desde una perspectiva conductual intensiva y temprana en niños con autismo, pero sí que es verdad que siempre me gusta como situar un poco en un esquema general lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Cuando estamos trabajando con niños con autismo, desde una perspectiva de un abordaje conductual, siempre nos vamos a encontrar estas tres grandes áreas sobre las que debemos pivotar todo lo que vamos a hacer con el niño dentro del espectro del autismo, ¿no? Para mí siempre no estoy hablando de sintomatología, sino grandes áreas del desarrollo sobre las que tenemos que trabajar, que tenemos que tener siempre presente dentro del niño, en el niño dentro del espectro del autismo, y son estos tres puntos, ¿no? El problema de conducta, el interés y la motivación y las habilidades, ¿no? Siempre cuando estamos pensando en cómo se desarrolla, cómo aprende un niño típico, lo primero que vemos es que realmente lo que realmente ayuda al desarrollo de habilidades es el control de la motivación, el interés que el niño tiene por su entorno. O dicho de otra forma, la capacidad que tiene el entorno para generar motivación en el niño. Eso es lo que principalmente le lleva al niño a desarrollar habilidades cada vez más complejas, empezando por la motricidad gruesa y yendo al desarrollo verbal y a partir de ahí habilidades sociales, habilidades de juego. Entonces, generalmente es muy complejo hablar del autismo como una entidad única, ¿no? Porque al final uno de los grandes retos que nos presenta el trastorno del espectro del autismo a día de hoy pasa por la grandísima variabilidad, por la grandísima, espectro, valga la redundancia, de formas de autismo que nos podemos encontrar, de tal forma que a día de hoy podemos encontrar, es de las pocas entidades descritas en las que dos personas pueden tener el mismo diagnóstico y no compartir ningún síntoma, ¿no? Entonces, creo que desde este punto es complejo generalizar, pero es verdad que si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, lo que nos vamos a encontrar en una situación genérica dentro del espectro del autismo es que inicialmente este es el esquema. Nos vamos a encontrar niños donde el desarrollo de habilidades no sigue un desarrollo típico, no sigue el desarrollo que un niño típico generalmente presenta, y lo que sí vamos a encontrar es como desde una perspectiva del problema conductual, y por problema conductual no me vengo a referir exclusivamente en la conducta inapropiada, no me refiero solo en las rabietas, en la agresión, en la autoagresión, sino me refiero a cualquier comportamiento que el niño está generando para que está previniendo de que el niño desarrolle un aprendizaje mucho más sano, mucho más naturalizado y mucho más típico, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el problema de conducta es inversamente proporcional a la habilidad, ¿no? Cuando yo me encuentro un niño con alta complejidad a la hora de enseñarle algo, esos comportamientos que para mí son un reto, esos comportamientos retantes desde el punto de vista de qué tengo que hacer para disminuirlos, solo pasa por el incremento de la habilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, el comportamiento inapropiado vamos a entender que es reflejo de la falta de habilidad. Y una de las cosas que vamos a encontrar también es un punto diagnóstico importante, no es un síntoma muy claro. Muchas veces es como la dificultad que tiene el entorno o el poco interés o poca motivación que el niño puede mostrar en un momento por las otras personas, ¿no? Generalmente nos vamos a encontrar, y insisto, de nuevo estoy generalizando, estoy hablando de un marco general donde el niño puede tener mucho más interés por objetos, por determinadas situaciones, y cuando puede tener interés en alguna persona, lo que vamos a encontrar es que ese interés sobre la persona no está centrada en el mismo, sino que la persona muchas veces es simplemente el medio para conseguir lo que el niño quiere. Entonces, uno de los puntos que vamos a encontrar también aquí es que cuanto más seamos capaces de controlar la motivación de un niño, más fácilmente vamos a ser capaces de enseñarle. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de enseñar a niños pequeñitos dentro del trastorno del espectro del autismo y sobre todo desde una perspectiva conductual,
desde hace muchos años ya, pero actualmente sobre todo vamos a estar muy centrados en qué tenemos que hacer para que el niño se lo pase bien. ¿Qué tengo que hacer para que el niño primariamente y prioritariamente esté aprendiendo que con el adulto va a conseguir cosas mucho más divertidas, mucho más placenteras que las que consigue por él mismo con objetos o con comportamientos repetitivos? ¿De acuerdo? No estoy viendo las caras de nadie o lo que sea, pero Josué, si en algún momento hay preguntas porque necesitan que aclare algo, no tengas ningún problema, ¿eh? Básicamente tengo la pantalla compartida, veo a mí, veo la slide, ¿de acuerdo? Sí, las preguntas las retomaremos al final. Vale, sí, sobre todo si hay algún punto en el que no me explico bien o cualquier cosa, con toda tranquilidad, Josué, me interrumpes y sigo, ¿eh? Gracias. Pero, bueno, un poquito, si vamos a la siguiente slide, por favor. Si bien el esquema inicial que nos encontramos en la situación anterior, donde mayoritariamente el problema de conducta o la dificultad para aprender es directamente proporcional a la habilidad, ¿no? Y la habilidad, y está explicando la íntima relación entre el desarrollo de una habilidad nueva y el control de la motivación por parte del entorno, este es el esquema que queremos conseguir dentro del tratamiento del autismo. Es decir, vamos a buscar el desarrollo de habilidades cada vez más complejas. Esto va a impactar directamente en una disminución del comportamiento inapropiado, pero todo esto, toda esa interacción va a depender de cuánto somos capaces de que el niño se lo pase bien, cuánto somos capaces de ser muy claros con respecto a lo que queremos que el niño haga para obtener, para que el niño pueda obtener ese momento, ese punto de diversión, ese punto de pasarlo bien. Entonces, claramente un poco desde la perspectiva de lo que sería como el tratamiento del niño con autismo en edades tempranas, este es el marco general, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a encontrar, y acabo con esto, altos problemas de comportamiento, de dificultades para el desarrollo de habilidades complejas, entendiendo que las habilidades que un niño típico desarrolla y que un niño con autismo no desarrolla, tienen que ver más con esos comportamientos que en un momento determinado son incompatibles con el aprendizaje. Y lo que vamos a querer es primariamente encontrar o empezar a monitorizar que todo el interés, todo aquello que el niño quiere, provee de un adulto, generamos situaciones de motivación para poder enseñar de forma mucho más efectiva. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Voy a hacer una breve introducción sobre el doctor Ibarlobas. No me voy a alargar mucho, pero el doctor Ibarlobas fue un profesor de la Universidad de UCLA que desarrolló como todo un protocolo de intervención con niños con autismo en edades tempranas y que seguramente fueron de los primeros estudios con evidencia empírica, con una base muy centrada en el método científico, donde realmente los resultados que él pudo obtener están descritos, si pasamos en la siguiente diapositiva, en dos artículos que fueron relativamente famosos en su momento y que fueron también polémicos, porque no podemos negar que en el momento en el que un estudio realmente rompe toda la dinámica que había hasta el momento, ¿no? De entender que niños dentro del espectro del autismo, manteniendo unas variables de tratamiento, que son básicamente lo que voy a estar explicando ahora, pero unas variables de tratamiento como por ejemplo la intensidad, como por ejemplo la formación a padres, como por ejemplo una perspectiva conductual, podían llegar a niveles de funcionamiento muy complejos. ¿De acuerdo? Él generó un estudio en el año 87 donde marcaba todo lo que venía a ser la intervención intensiva, temprana y conductual para niños dentro del espectro del autismo, y en el 1993 él generó un estudio de seguimiento sobre los niños que habían tenido mejores resultados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nada, estas diapositivas, y por unos minutos lo que voy a hacer es, nada, voy a estar presentando, y seguramente esto, yo no tengo ningún problema, y el Congreso seguramente os hará llegar la presentación, no tengo ningún problema en compartirlo, y ahí es como, bueno, me gustaría como primariamente dar a entender que todo lo que estamos haciendo desde una perspectiva conductual intensiva y temprana
tiene una evidencia que ha sido demostrada, no solo una vez, sino ha sido demostrada varias veces, ¿no? Entonces, los estudios iniciales, entonces quiero darle como este barniz inicial a la primera parte de la presentación, un poco para dar a entender y dar a conocer que lo que estamos haciendo no es producto simplemente de un buen olfato clínico o de una buena experiencia, sino realmente de una base empírica sistemáticamente contrastada, con obviamente sus aspectos a mejorar. Creo que uno de los aspectos importantes en el desarrollo de la psicología como ciencia y sobre todo en el desarrollo del análisis de conducta como ciencia del comportamiento, es entender que lo que tenemos que hacer es constantemente irnos mejorando, identificar cuáles son nuestros errores, nuestras cosas que tenemos que perfilar y a partir de ahí modificarlas. Entonces, simplemente en este punto quería comentar un poco la parte más empírica, más científica de la aplicación de los procedimientos. Entonces, el doctor Lovaas, uno de los puntos que generó en su estudio del 1987 fue el punto de entender que niños que seguían tratamientos intensivos, conductuales y tempranos, con altos niveles de formación de su familia, podían llegar a niveles de funcionamiento muy complejos, llegando a los primeros cursos de la educación primaria sin necesidad de ningún apoyo. ¿De acuerdo? Todos estos estudios, en su grupo experimental, 9 de estos 19 niños llegaron. Ese estudio, como os decía, comportó como un gran impacto a nivel científico y como mucha discusión sobre los resultados. Para esto, el doctor Ibar Lovaas, bajo una beca generada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, generaron como un proyecto de replicación. ¿Buscando qué? Buscando la replicabilidad, ¿de acuerdo? Es como gente que pudiera hacer, siguiendo los mismos protocolos de intervención, en lugares diferentes del mundo, pudieran generar resultados iguales o parecidos a los que el doctor Lovaas había generado. A partir de aquí, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, nos vamos a encontrar como diferentes referencias donde marcan la evidencia clínica sobre estudios de replicación, donde aquí podemos ir pasando, hay como 4 o 5 diapositivas donde vamos a ir viendo, y esto os lo voy a poner a vuestra disposición, pues cuál es la intensidad de los tratamientos, cuál es el nivel de supervisión clínica. Si pasamos a la siguiente, cuál es el entrenamiento de los padres y cómo son los niveles de las revisiones clínicas, ¿no? Un poco para demostrar, si nos vamos también a la última, un poco para demostrar que los resultados que encontró el doctor Ibar Lovaas, la última, como la siguiente, exacto, como los resultados que encontró el doctor Ibar Lovaas no fueron unos resultados que él pudo encontrar en un contexto concreto, sino que esto han habido y están habiendo, y estamos trabajando todavía mucho en lo que somos la gente que estamos siguiendo, pues toda esta corriente de trabajo intensivo, conductual y temprano, dar cada vez más validez a esto, ¿no? Y poderlo diseminar por diferentes países para que pueda haber un beneficio muy significativo tanto en el ejercicio de nuestra profesión como obviamente un beneficio clínico en los niños y en sus familias, ¿no? Aquí he añadido un poco como todos los centros de replicación mundial del proyecto Lovaas, que en su momento estuvieron financiados, pues como os decía, por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, aquí he querido poner un poquito como, bueno, a la hora de explicar cómo es la implementación de un programa conductual intensivo y temprano. Bueno, es difícil muchas veces el estructurar fases de la intervención, ¿no? Pero básicamente un poquito, si vemos aquí, en una primera fase vamos a estar trabajando mucho sobre, luego hablaré de las variables, ¿eh? Obviamente enseguida voy a empezar a hablar de las variables. Lo que vamos a ver es como, muy bien, al principio vamos a estar trabajando mucho sobre lo que son parámetros conductuales que permiten al niño aprender habilidades más complejas.
¿de acuerdo? Trabajar mucho sobre aspectos de contingencia, trabajar mucho sobre aspectos de imitación, tareas de igualación a la muestra, obediencia generalizada, duración de respuesta, permanencia de respuesta, donde lo que vamos a estar preparando es como, bueno, cuando pasemos cuando saltemos al un nivel superior relacionado con aspectos, por ejemplo, del lenguaje, o empezar a la vez que estamos con aspectos del lenguaje, aspectos relativamente académicos, realmente nos estemos encontrando con que ninguna variable conductual nos está perjudicando que el niño aprenda. ¿De acuerdo? Es un punto que siempre intentamos trabajar mucho, que en el momento en el que estamos trabajando el desarrollo de habilidades, como voy a explicar ahora, vamos a centrarnos mucho en la aceleración, no solo en que el niño aprenda, sino que aprenda cada vez mucho más rápido. Entonces, para esto necesitamos unas variables conductuales muy claras y muy bien definidas, porque en tanto en cuanto hay comportamiento inapropiado, el comportamiento inapropiado siempre es incompatible con el aprendizaje. Entonces, vamos a intentar generar, como os decía, mucha duración de respuesta, mucha permanencia en la tarea, muy buenas habilidades de imitación para a partir de ahí acelerar mucho en cuanto pueden ser habilidades más complejas de lenguaje, habilidades académicas o socialización posteriormente, ¿no? Generalmente, toda la parte del desarrollo verbal y del desarrollo, por ejemplo, de habilidades de juego, se desarrolla en una segunda fase esperando a que teniendo las habilidades que tiene un niño típico, pues con 4 años, por ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva de habilidad de juego, desde una perspectiva de lenguaje, de imitación, realmente nos podamos poner en niveles de trabajar sobre la habilidad social cuando realmente el niño está preparado para poder aprender, ¿no? Creo que muchas veces en el trabajo dentro del espectro del autismo es importante diferenciar lo que es la integración en un contexto social de la habilidad social, ¿no? Una cosa es que el niño realmente pues, pueda jugar en un parque de forma apropiada o puede hacer una cola para subirse en un tobogán o en un columpio, y la otra es una competencia social donde yo quiero enseñar al niño qué tiene que hacer para empezar a jugar con un grupo de niños que ya están jugando, ¿no? O qué tiene que hacer para explicar a otro niño a qué quiere jugar él, ¿no? Creo que en este punto hay muchas veces que se mezcla la socialización como competencia social de un comportamiento equilibrado, sano y funcional en un contexto social, ¿no? Entonces, si pasamos, por favor... Bueno, entonces, uno de los puntos que me he quedado aquí para comentar siempre es como, y es algo que voy a hacer mucho énfasis en la presentación posterior, es todo el trabajo importantísimo de los padres, ¿no? La necesidad de entrenamiento. Yo siempre digo que para los padres no necesitamos que los padres sean profesionales, necesitamos que los padres sean agentes de aprendizaje para el niño dentro del espectro del autismo al mismo nivel que un padre es un agente de aprendizaje para cualquier otro niño típico, ¿no? Entonces, de ahí es importantísimo todo lo que tiene que ver con su formación desde el punto de vista de aprovechar oportunidades de aprendizaje, de prevenir comportamientos inapropiados y del manejo del comportamiento inapropiado y del tiempo libre del niño. Disculpadme si voy demasiado rápido, tengo muchas cosas que explicar, pero si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la siguiente. Gracias. Muy bien, creo que un aspecto importante aquí es, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué quiere decir cuando estamos tratando al niño con autismo, ¿no? ¿Podemos pasar? Ahora es como una, perdona Kevin, porque van a ver como varias. ¿Queremos tratar a un niño quiere decir que el niño aprende cosas que antes no sabía? ¿Pasemos, por favor? No, es decir, desde la perspectiva en la que nosotros estamos trabajando, simplemente el objetivo no es que el niño aprenda algo que antes no sabía, ¿de acuerdo? Vamos a entender que, por ejemplo, el que un niño logre el control de esfínteres puede ser un logro de la intervención, pero eso quiere decir que estamos tratando el autismo del niño. Para mí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no sabemos nunca si ese niño sin esa intervención también hubiera logrado el control de esfínteres. Seguramente sí, ¿no? Entonces,
Cuando nos vamos al concepto de tratar, si nos vamos al concepto de cualquier otra entidad patológica, enfermedad, entenderme cuando hablo de entidad patológica, enfermedad, lo que vamos a tratar, cuando hablamos de tratar, hacia lo que nos referimos es ver la opción de que esa persona tenga la vida más típica posible. Entonces, cuando estoy trabajando con niños dentro del espectro del autismo y estoy tratando su dificultad, lo que estoy buscando es que ese niño en un momento determinado pueda llegar a niveles lo más típico lo más cercano a un niño típico. Con esto sabemos que el autismo no tiene curación, pero las expectativas, yo tengo que buscar que el niño pueda disminuir la sintomatología que tiene, que su calidad de vida aumente, porque su capacidad de comportarse, de aprender y de desarrollarse en sus contextos naturales cada vez requiere de menor nivel de apoyo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que tratar es hacer que el niño sea tan típico como sea posible, lo que estamos hablando es, si por favor pasamos a la diapositiva siguiente, es que el niño pueda aprender de la forma más típica posible. Y ese es uno de los objetivos centrales del tratamiento. El ver qué tengo que hacer para que ese niño pueda aprender de forma mucho más parecida al niño típico. ¿Qué quiere decir de forma parecida al niño típico? Pues que requiera de menos tiempo para aprender cosas, que requiera de menos especificidad para poder aprender cosas, hasta el punto de que nos podamos acercar tanto como sea posible al de un niño típico, ¿no? Pero hay muchas veces que ya les explico, ¿no? En las universidades a veces nos aprendemos y explicamos qué tenemos que hacer para que un niño aprenda, ¿de acuerdo? Pero hay pocas veces en las que realmente vamos a ver cómo aprende un niño típico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y nos preguntamos, vale, ¿cómo aprende un niño típico? Lo que vamos a observar es que, si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una prueba, es una gráfica sobre un test donde tenemos una línea de lo que es un desarrollo típico, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente? Siguiente, exacto. Lo que vemos es que las características básicas de cómo aprende un niño típico, lo que vamos a observar es que el niño típico no solo aprende rápido, sino que cada vez aprende más rápido, ¿de acuerdo? La aceleración en el desarrollo de un niño típico es muy grande, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene 18 meses, un niño típico tiene una edad de desarrollo de 18 meses, si vemos la cantidad de lenguaje que él tiene y observamos ese lenguaje 6 meses después, nos damos cuenta que la velocidad con la que ha aprendido es mucho más acelerada de lo que lo hacía hace 6 meses. Entonces, lo que yo necesito cuando estoy tratando al niño dentro del espectro del autismo de forma intensiva es, primero de todo, asegurar qué tengo que hacer para que, independientemente de lo que aprenda, cada vez aprenda más rápido, cada vez haya más aceleración en su aprendizaje. Es decir, cada vez yo necesite menos repetición para que el niño aprenda algo. Por otro lado, otra de las cosas que observamos cuando vemos las características de cómo aprende un niño típico, lo que vamos a observar es que el nivel de generalización que demuestra un niño típico es altísimo, ¿de acuerdo? Y ese es uno de los puntos que vamos a tener que programar y que trabajar de forma más precisa, de forma más rigurosa. Creo que todo lo que tiene que ver con la generalización ha sido uno de los puntos que más se han desarrollado en los últimos 30 años desde la perspectiva conductual, ¿no? Y por otro lado, lo que vamos a ver sobre todo en el niño típico es mucha consistencia de respuesta, es decir, cuando el niño típico aprende algo, difícilmente hay procedimientos, ahí se observan desmoldeamientos. Y por otro lado, este concepto de generar respuestas nuevas, ¿no? ¿Qué hablamos de generar respuestas nuevas? Las respuestas nuevas se generan cuando el niño típico puede aprender algo sin que nadie le haya entrenado, ¿de acuerdo? Este punto en el que el niño aprende de forma incidental, de forma natural, en los contextos en los que está, es uno de los puntos que más rápidamente genera aceleración en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, lo que estoy intentando presentar en esta presentación es, bueno, por un lado, cuál es el esquema de trabajo, es modificar la conducta inapropiada, la relación entre la conducta inapropiada, la habilidad y el interés, darle una vuelta con respecto a cómo se presenta inicialmente, de cómo quiero
a dónde quiero llegar. Por otro lado, el punto claro es decir, vale, muy bien, ¿qué es lo que quiero que pase en el tratamiento? Lo que quiero es que el niño acelere, generalice, sea muy consistente y llegue a niveles donde él puede generar respuestas nuevas sin ningún entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya entramos, digamos, como en el foco central. Podemos pasar a esta diapositiva, por favor. También podemos pasar... bueno, oye, entonces aquí vamos voy a hablar ahora de, muy bien, cómo estos, perdón, gracias, cómo estos puntos, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer para cambiar desde la conducta inapropiada a la motivación, qué vamos a hacer para generar todos estos cambios que hablaba desde el punto de vista de la aceleración, de la generalización, de la consistencia de respuesta, cómo lo vamos a hacer. Ahora sí, podemos pasar la diapositiva y podemos irnos a la siguiente, ¿no? También, perdón, esto es una intermedia, podemos pasar. Muy bien, entonces esto sería un poco como la forma de decir, muy bien, si eso fuera, si me permitís el símil, ¿no? Si eso fuera un partido de fútbol y yo fuera el entrenador, lo que diría es como, muy bien, vamos a... Estos son las dificultades que nos va a presentar el equipo contrario. Nos va a presentar unos altos niveles de problema de conducta, son reflejo de la habilidad y el número 10 de su equipo, el Leo Messi, perdonadme, os hablo desde Barcelona y tengo que hablar de Leo, el Leo Messi del equipo contrario es la motivación, ¿de acuerdo? No vamos a generar ninguna instancia de aprendizaje si no tengo niveles de motivación muy altas en el niño, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo estudiado cómo, si me permitís la analogía, cómo juega el equipo contrario, ahora os voy a explicar cómo vamos a jugar nosotros, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de nuestro equipo? Y el planteamiento de nuestro equipo se compone de esta cantidad de variables, ¿no? Por un lado, y es el resto de mi presentación, voy a estar hablando de estas variables, ¿no? ¿Por qué la necesidad de individualizar? ¿Por qué la necesidad de ser intensivos? El tratamiento de los padres, la edad, la importantísima presencia de edades bajas en el desarrollo y la importancia de la sistematicidad, ¿no? Si podemos pasar, por favor. Muy bien, ya, eso es... sí, aquí, perdona, aquí uno de los aspectos que aquí no se comenta es bueno, los niveles de la globalidad, el abordaje conductual dinámico. Cuando hablamos de abordaje conductual dinámico, debemos entender que cuando estamos hablando de análisis aplicado al comportamiento, hasta ahora se entendía el análisis de conducta como algo rígido, como algo estricto, y creo que más que estas constataciones de decir necesitamos ser menos inflexibles, necesitamos ser más flexibles. ¿Por qué? Porque cada niño nos aprende de una forma diferente. Y para mí creo poco en tener protocolos que son aplicables a los niños con autismo. ¿Por qué? Porque la variabilidad es tanta que si no somos conductualmente dinámicos, no podemos individualizar. ¿De acuerdo? Entonces, debemos entender que, y no quiero bajarme aquí a niveles muy específicos, pero desde una perspectiva funcional, un mismo comportamiento puede estar mantenido por una función mantenida por refuerzo positivo o refuerzo negativo, y el abordaje de una misma conducta en base a su función va a ser diametralmente opuesto. Entonces, uno de los aspectos que necesitamos transmitir a padres, a profesionales, a supervisores, para mí es este punto de decir, ojo, no todo siempre es igual. No solo no siempre es igual, sino que casi todo siempre es diferente. Casi todo es diferente de lo que hemos aprendido antes. No podemos quedarnos con las topografías, no nos podemos quedar con la forma de una conducta de un niño para ver qué tratamiento tenemos que dar a otros niños con conductas parecidas, sino sobre todo a su función. ¿De acuerdo? Esto, si queréis, en la parte de preguntas puedo hablar un poco más sobre esto, ¿no? Pero el punto dinámico, el punto individualizado, el punto flexible a la intervención conductual me parece un aspecto importantísimo. Y luego, pues los niveles de escolarización, de integración, pues esto ya va a variar mucho de los contextos, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Voy a estar hablando sobre por qué necesitamos trabajar con niños en edades tempranas, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué nuestro equipo, cuando vamos a jugar dentro de, no las personas con autismo, obviamente, ¿no? Sino de las dificultades, de los retos que nos ponen las personas con autismo delante nuestro, lo que vamos a entender es que está muy demostrado, y este es un estudio, aquí es una de las gráficas que utilizamos con el doctor Javier Virués para hablar sobre predicciones de aquellos niños que pueden aprender más, ¿no? Y ahí es donde vemos, donde la edad, este es un estudio, es un ejemplo, pero hay miles de estudios donde el inicio temprano marca, es uno de los mejores predictores de buen resultado, ¿no? Es decir, una de las cosas, nunca sabemos, es difícil valorar el pronóstico que va a seguir un niño, tan pronto lo conocemos, y muchas veces el pronóstico nos lo da la respuesta a la intervención, ¿no? Es decir, dónde va a llegar un niño dentro del espectro de autismo, pues va a depender mucho de muchos factores, pero uno de ellos, la edad a la que empieza, ¿no? Entonces, ¿por qué estos factores? Básicamente, sí, hay más plasticidad neuronal, sabemos que orgánicamente el niño está más preparado para aprender porque la cantidad de conexiones es mucho mayor cuanto el niño es más pequeñito, pero también hay un aspecto de experiencia conductual importantísimo, ¿de acuerdo? No solo nos vemos, la intervención temprana es importante desde la perspectiva neurológica, ¿no? sino desde una perspectiva de experiencia conductual. Cuando un niño, cuando queremos modificar determinados comportamientos que no son sanos para un niño, y ese niño tiene 3 años, pero puede llevar 1 año haciéndolo, ese año es un porcentaje de vida muy importante para el niño, es un 33% de su vida. Pero si el niño tiene 10 años y lleva 9 años haciéndolo, es el 90, no sé, perdonad la proporción que he hecho, pero la proporción es mucho más grande. Entonces, es mucho más fácil modificar un comportamiento cuanto menos experiencia conductual se tiene, ¿no? También es verdad que trabajar con niños pequeños te permite tener unas expectativas de desarrollo mucho más grandes con respecto a lo que se puede lograr con un niño más mayor. ¿Esto quiere decir que una perspectiva conductual no es útil para personas adultas o adolescentes o niños más mayores? No, absolutamente no. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con niños más mayores, con adolescentes, incluso desde hace poco en un proyecto con adultos donde estamos aplicando terapia conductual, y lo que te das cuenta es que las expectativas deben cambiar, ¿no? No es lo mismo lo que puedes esperar de un tratamiento de un niño con 2 años que de una persona con 14. Entonces, el éxito de una intervención o no, para mí depende mucho de las expectativas que ponemos y de las expectativas que somos capaces de cumplir y de las que no, ¿no? Entonces, para mí, este punto temprano seguramente es la variable que menos controlamos, pero si pasamos a la siguiente, por favor, realmente es de las más significativas. Sí, podemos pasar siguiente también. Y nos vamos a la otra, porque ya se me está acabando el tiempo, pero voy a llegar a todo, ¿no? Para mí un aspecto importante, uno de los aspectos más importantes con respecto a la intensidad, al impacto del tratamiento tiene que ver con la intensidad, ¿no? Este es uno de los puntos que siempre está muy debatido entre los diferentes protocolos y los diferentes profesionales, ¿no? El punto de cuántas horas un niño debe recibir intervención semanalmente. Hay muchas veces que podemos encontrar como no, es importante no sobrepasar la cantidad de horas de intervención, Entonces yo siempre, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo siempre explico lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo un niño típico de 2 años destina en aprender lenguaje? ¿No? Pasamos, por favor. Pasamos a la diapositiva. Entonces, no, la anterior, perdón, lo he dicho 2 veces, pero eso es. Si nosotros, ante la pregunta de cuánto tiempo un niño típico destina en aprender lenguaje con 2 años, pues seguramente estaríamos pensando en todo el tiempo, ¿no? Y lo mismo, pues, para aprender lenguaje, para aprender habilidades de juego, para aprender hábitos conductuales. Entonces, si un niño típico está aprendiendo todo el tiempo, ¿cuánto tiempo necesita un niño con TEA para aprender lenguaje, para aprender hábitos conductuales, para aprender habilidades de juego? Ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor.
No podemos considerar que un niño típico necesita más tiempo para aprender que un niño con autismo las mismas cosas, ¿no? Entonces, creo que si pasamos a la siguiente, el niño dentro del espectro del autismo no debe aprender solo en situaciones de terapia, sino que debe estar aprendiendo 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Pasemos, por favor. Creo que cuando hablamos de cuánto tiempo un niño dentro del espectro del autismo necesita terapia, yo lo que diría es, si pasamos a la siguiente también, por favor. Kevin, gracias, te estoy volviendo un poco... ¿Cuánto tiempo un niño puede estar aprendiendo? Pues yo siempre digo que la intensidad de la terapia tiene que ser proporcional a al tiempo en el que soy capaz que el niño se lo pase bien. ¿De acuerdo? Todo el tiempo en el que un niño se lo puede estar, yo soy capaz de que un niño se lo pase bien, es todo el tiempo que puedo estar haciendo terapia, ¿no? Entonces, creo que es importante transmitir esto. No podemos circunscribir, no podemos dar una similitud entre, por ejemplo, el autismo y la dislexia. En España, en muchos sitios de Europa y en muchos sitios del mundo, se le da un cariz al autismo como del trabajo dentro de contextos escolares. Pero debemos entender que la dislexia sí. El niño donde debe aprender a leer las dificultades las tiene que, porque está circunscrita al lenguaje escrito, puede haber otras dificultades más allá, tampoco quiero entrar ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de autismo, estamos hablando de niños con problemas a la hora de hablar, a la hora de jugar, a la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de controlar esfínteres. No podemos entender que el ámbito escolar es un ámbito idóneo para trabajar eso. No quiero decir que no sea un ámbito bueno para trabajar. Lo que me vengo a referir es que no podemos poner en el ámbito escolar todas las necesidades que una persona con autismo requiere satisfacer solo en un contexto escolar. Entonces debemos entender que el niño pequeñito donde aprende lenguaje es en el contexto natural. El niño pequeñito donde aprende a jugar es en el contexto natural. El contexto grupal le aporta lo que el individual, lo que su domicilio no le puede aportar. La generalización, las habilidades sociales, el seguimiento de un grupo, ¿de acuerdo? Pero cuando un niño se beneficia de un grupo, las habilidades que tiene previas están a niveles muy altos, ¿de acuerdo? Desde la imitación, lo que decía, la imitación y la comprensión del lenguaje, la capacidad para poder aprender nuevas palabras. Entonces, este punto de la intensidad, para mí, nosotros generalmente trabajamos como mínimo entre 20 y 40 horas a la semana, ¿de acuerdo? Y ahí generalmente trabajamos tanto en casa o en casa y en el colegio. Pero siempre generalmente en los inicios y sobre todo con niños pequeñitos nos vamos a un trabajo muy centrado en casa, ¿de acuerdo? Para dar habilidades previas y a partir de ahí nos vamos a la situación grupal. ¿Esto quiere decir que estoy diciendo que no considero el grupo bueno para que el niño con autismo pueda aprender? No. Lo que quiero decir es, yo lo que quiero es que el niño, tan pronto como pueda, vaya y se beneficie en una situación grupal. ¿Por qué? Porque la situación grupal es la situación más típica posible. Pero para eso necesito que el niño tenga unas previas. Creo que en el niño típico, simplemente el niño típico estar con otros niños es suficiente para que el niño aprenda. Y debemos entender que eso en el autismo no es así. Debemos entender que el niño con autismo, por estar con niños típicos, no aprende habilidades típicas. Más bien al revés. El niño típico en una situación grupal donde sus necesidades educativas no están bien atendidas, va a tender mucho más al aislamiento que al aprender de una situación social. ¿De acuerdo? Entonces, este punto de intensidad, para mí, a día de hoy, no entiendo que pueda haber esta dicotomía de decir, bueno, el niño se sobrepasa o no. Bueno, creo que al final todo depende de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero una de las variables que más hemos cambiado en nuestra práctica en los últimos 20 años ha podido ser pues, el trabajo de que el niño prácticamente ya no está trabajando en mesa, sí o sí. El niño está trabajando en todas las partes de su casa, de pie, sentado, en la comunidad. Vamos a ir a buscar los menores saltos de generalización entre la situación de aprendizaje y la situación natural. Para eso, no solo basta con trabajar en casa, sino trabajar en cualquier situación natural y generalizada para el niño dentro del espectro del autismo. Veo que me quedan 5 minutos. Gracias, Enrique. Podemos pasar a la siguiente. Sí, y a la siguiente también, porque ahora voy a hablar de la formación de los padres, ¿no? Para mí el punto de la formación a padres no debe ser un punto
diferente, no lo podemos entender de forma diferente al tratamiento del autismo. Quiero decir, por ejemplo, en una operación de corazón o una operación de fémur, no importa, la anestesia forma parte de la operación. Y para mí, en el autismo, en el programa de desarrollo de habilidades para un niño con autismo, no podemos diferenciar la habilidad verbal, de desarrollo de habilidad verbal del niño con autismo, que el entrenamiento de sus padres. El entrenamiento de los padres del niño con autismo, conceptualmente para nosotros, para mí, para mi práctica clínica, debe estar introducido dentro de la terapia. Como os decía, el entrenamiento a padres no pasa por, igual que el análisis conductual aplicado, no intenta cambiar individuos, lo único que intenta es modificar los comportamientos para que el individuo tenga un comportamiento mucho más sano, mucho más equilibrado y mucho más funcional. Y creo que esto es lo que necesitamos impregnar a los padres de nuestros niños y niñas. El punto de voy a ayudarte a cómo optimizar posibilidades de aprendizaje, a cómo prevenir situaciones de riesgo en el momento o en el medio plazo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que el entrenamiento a padres, uno de los puntos que también necesitamos modificar mucho es el entrenamiento a padres. Si nosotros, vuelvo a una analogía, ¿no? Si nosotros para entrenar a profesionales les enseñamos desde la práctica, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero que un padre trabaje con su hijo, con lo que representa la relación padre-hijo, ¿de acuerdo? Necesito entrenarlo realmente. Es decir, yo te voy a demostrar qué es lo que necesitamos hacer con tu hijo y tú vas a trabajar y yo te voy a enseñar a cómo hacerlo con el niño delante. ¿De acuerdo? Para mí, todo lo que tiene que ver con la formación a padres pasa por un desarrollo real de la situación en casa del niño con los padres y enseñar habilidades de juego, cómo prevenir conducta o cómo potenciar lenguaje, ¿no? Para mí ese es el entrenamiento real. Para mí la involucración de los padres del niño con autismo no pasa porque el padre esté preocupado, no pasa porque esté siempre a punto para la terapia, sino la involucración. Eso pasa por ser padre. Cuando tú eres padre, te preocupas de tu hijo, te preocupas del desarrollo, te aseguras que todo está preparado para que el niño pueda aprender, pero cuando hablamos de involucración estamos hablando, para mí, de un entrenamiento real, donde no podemos separar una cosa de la otra. Creo que nos aporta capacidad para ajustar expectativas, incrementa la calidad de vida. Debemos entender conductualmente, la conducta es la interacción entre la persona y su entorno. Entonces, incrementando solo las habilidades conductuales de un niño, no incrementamos la calidad de vida ni del niño ni de su entorno. La vamos a incrementar en tanto en cuanto esas habilidades que aprende el niño en la interacción con su entorno incrementan el nivel de satisfacción por parte de ambos, ¿no? Podemos irnos a la siguiente, por favor. Ya me quedan solo dos puntos, el punto de la individualización y la sistematicidad. Desde el punto de vista de la individualización, pues si pasamos, como comentaba antes cuando estábamos trabajando en el punto de casa, lo que vamos a buscar es la capacidad de cómo tengo que enseñar para que el niño aprenda más rápido. Por tanto, no voy a dar tanta importancia a lo que aprende, sino a la forma en la que lo aprende, ¿de acuerdo? Con niños pequeñitos es mucho más claro que con personas mucho más mayores. Lo que me vengo a referir es como cuando yo tengo una persona, un adolescente con 14 años con problemas de conducta por práctica de comportamientos privados en contexto público, yo necesito mucha funcionalidad de ese procedimiento. Pero cuando estoy trabajando con niños pequeñitos, uno de los aspectos que necesito sobre todo es dar forma a cómo el niño aprende, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo acelerar la velocidad de aprendizaje? ¿De acuerdo? Entonces, para que la forma de aprender se parezca a cómo aprende un niño típico, también necesito ir al cómo un niño típico aprende. Y aquí es el contexto ecológico de su casa, de su comunidad, y a partir de ahí como altos niveles de supervisión. Si podemos pasar a la siguiente y ya acabo, chicos. Perdonadme si me estoy alargando, me estoy saliendo del tiempo. Pasamos a la siguiente. Y este es el punto que también, ya para acabar, tenía unas diapositivas más, pero nada, que venían a explicar estos tres puntos, ¿no? Para mí uno de los aspectos importantes, cruciales, igual que hablamos de aspectos cruciales con respecto a la intensidad, con respecto a la formación a padres, para mí la sistematicidad en el tratamiento es extremadamente importante, ¿no? Siempre para mí los problemas requieren una solución del mismo tamaño que el problema. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir con esto es, cuando estoy hablando de un trastorno del espectro del autismo, donde
las áreas más destacadas en el desarrollo de un niño, exceptuando muchas veces la parte o el marcador orgánico. Pero todo el resto de áreas estoy encontrando una alteración, como se utilizaba antes con los trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Una alteración cualitativa, masiva, en lenguaje, en habilidad social, en interacción, en hábitos de autonomía, en áreas básicas del desarrollo como es la dieta. Yo necesito un tamaño de la solución que sea equiparable al tamaño del problema. Y para esto necesito tecnología. Y es algo que el análisis aplicado al comportamiento para mí satisface las necesidades de tecnología en base a los retos conductuales, en base a la complejidad y a la dificultad que nos presenta el trastorno del espectro del autismo. Para esto, gran parte de la tecnología, no estoy hablando de tecnología desde el punto de vista de tablets o teléfono, sino que estoy hablando de tecnología del aprendizaje. Y el análisis aplicado al comportamiento, yo creo que para mí es la perspectiva a nivel psicológico, no que más, sino la única que genera tecnología desde cómo aprende una persona y cómo podemos modificar ambientalmente la situación para que esa persona aprenda más. Entonces, creo que desde esa sistematicidad necesitamos trabajar mucho desde mucho registro, tener muy claro qué es lo que está pasando, evaluar muy bien el impacto de la intervención y generar planes de tratamiento escritos antes de que pasen. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Es importante tener una buena evaluación y una buena evaluación de impacto para poder pronosticar qué es lo que creo que va a pasar. Y el análisis de conducta, como esencia, como entidad científica, lo que hace es controlar y predecir. Por eso lo que vamos a buscar es, voy a controlar si cuánto desarrollo de ese niño es producto de la intervención versus cuánto es producto de su desarrollo natural. Porque a pesar de que tenga trastorno de espectro de autismo, no quiere decir que no va a aprender. Quiere decir que va a seguir desarrollándose. Lo que necesito es ver qué impacto tiene una intervención intensiva, conductual y temprana para un niño dentro del espectro de autismo. Y esto me permite generar planes escritos donde me da la tranquilidad a mí y a la familia de en 6 meses estar revisando qué es lo que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Y si eso que encontramos es lo que esperábamos que pasara hace 6 meses. Nada, tenía como, ya si queréis pasamos a la última diapositiva para mis datos y el agradecimiento, no me quiero alargar más. Podemos pasar todas estas diapositivas, os las dejaré a vuestra disposición para que tengáis un poquito de más inspiración. Me he pasado un poquito del tiempo, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Me encanta ver cómo hay 240 personas conectadas y permanezco a vuestra disposición si hay tiempo para preguntas. Así que nada, muchísimas gracias y aquí tenéis mi contacto para cualquier, cosa que podáis requerir de mí o del equipo al que tengo la suerte de liderar. Gracias. ¿Me regresas, Kevin? Muy bien. Muchas gracias, doctor Víctor Rodríguez, por su presentación. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos. La verdad es que se ha ajustado bastante bien al tiempo. Hay algunas preguntas. Vamos a retomar algunas. Todavía tenemos un par de minutos. Y bueno, nos preguntan, ahora que en su presentación nos ha hablado un poco sobre la importancia del desarrollo de las habilidades, pero también los problemas de conducta, ¿no? que pueden interferir con el aprendizaje. Nos preguntan directamente, entonces, ¿qué tratar primero, ¿no? O paralelamente? ¿Por dónde empezamos? ¿Por los problemas de conducta? ¿Por el desarrollo de habilidades? ¿O se hace conjuntamente? Es una excelentísima pregunta. No sé quién la ha hecho, pero nada, gracias por la pregunta porque realmente me da juego a decir cosas que no he podido decir, ¿no? Que ese es un buen función de la... Entonces, claro, es una buena pregunta porque es como, bueno, es el gato o el ratón, ¿no? Es un bucle, ¿no? Entonces, debemos entender que desde una perspectiva conductual, la conducta inapropiada siempre busca el reforzamiento que el entorno está siendo capaz de proveer. Quiero decir, la conducta inapropiada va a estar mantenida, va a estar buscando respuestas agradables del entorno o salir de respuestas aversivas del entorno. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa dicotomía de la conducta inapropiada, lo que quiere decir es que el entorno no es capaz de satisfacer esa necesidad, por lo cual el niño necesita generar la conducta inapropiada para que el entorno pueda satisfacer esa conducta. Entonces, cuando estamos hablando de qué es lo primero, la habilidad o la conducta inapropiada, en realidad es simultáneamente. Lo que vamos a buscar es, cuanto yo sea más experto
en identificar la motivación del niño en cada momento, voy a ser más capaz de administrar esa motivación. Con lo cual, enseñando habilidades sencillas, como os decía, de permanencia, de duración de respuesta y generando la motivación que el niño puede necesitar en cada momento, vamos a buscar la forma de disminuir el comportamiento inapropiado. Sé que estoy siendo muy abstracto, pero ante tu respuesta es: no voy a ir a enseñar habilidades complejas mientras tenga dificultad de conducta, pero la dificultad de conducta la voy a trabajar enseñando habilidades incompatibles con esa conducta inapropiada. No sé si es un juego de palabras complejo, pero no quiero alargarme mucho. No, me parece que no, me parece que responde, desde luego las respuestas pues aquí son breves, ¿no? Pero me parece que responde muy bien. Me gustaría pasar, comentarle otra, algo sobre lo que ya ha abordado, abordó en su presentación. A lo mejor nos podría tal vez subrayar la importancia de esto, sobre el tiempo, la duración de un programa de intervención, ¿no? Nos preguntan si se puede predecir, ¿no? Si se puede establecer como antes de iniciar, yo sé cuánto tiempo me va a llevar trabajar con este niño, o es sobre la marcha. Difícilmente, a ver, muchas veces, como os decía, ¿no? Lo que podemos esperar de nuestra capacidad para desarrollar habilidades del niño va a depender mucho de lo que vamos a observar en el tratamiento. Es decir, a día de hoy no tenemos indicadores extremadamente claros antes del inicio de la intervención que nos van a marcar cuál va a ser el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una operación, entre comillas, si me lo permitís, es una operación que se presenta en un entorno natural donde hay 1000 variables diferentes, donde no es una operación que dura unas horas y está todo controlado, sino que va a durar años. Entonces, una de las cosas, desde ese punto, una de las cosas que yo siempre comento a los padres es como, muy difícilmente, en mi experiencia, los mejores resultados nunca los hemos conseguido en menos de 1 año y medio o 2, más tendente hacia los 2 que el 1 y medio. Eso no quiere decir que la intervención pueda durar menos o vaya a durar mucho más. Hay muchas veces que las intervenciones duran muchísimo más tiempo. Entonces, el tiempo de predicción va a venir dado sobre todo a cómo el niño responde a la intervención que estamos dando. ¿De acuerdo? En este sentido, el doctor Lobas, y tenemos hecho una presentación que trabajamos en el próximo Congreso de Símica, que hemos estado hablando con Josué, en la evaluación del impacto, tenemos uno de los, vamos a hablar sobre evaluación del impacto en una presentación, cómo evaluar la efectividad de un tratamiento, ¿no? Entonces, el doctor Lobas tiene unas pruebas iniciales que marcan la posibilidad de buen pronóstico, ¿no? Pero esto pasa durante los primeros 6 meses de intervención. Entonces, nosotros nos movemos por bloques de tiempo temporales de 6 meses, donde vamos a ver cuál es el desarrollo y cómo cómo soy capaz de que el niño logre lo que yo espero que él logre. Eso nos permite una mayor capacidad de predicción. Pero obviamente en pretratamiento es muy difícil poder marcar, ¿no? Porque luego pueden haber otras variables tipo desarrollo de, por ejemplo, para mí algo que perjudica mucho todo el desarrollo de los programas es, por ejemplo, lo que tiene que ver con epilepsias o otro tipo de problemas neurológicos. Entonces hay muchas veces en las que en un momento inicial no lo puedes tener, pero sí se puede desarrollar durante la intervención. No por la intervención, obviamente, pero pueden aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, como decía, es una intervención en entorno natural que va a durar mucho tiempo. Por tanto, el impacto de las variables es muy grande. Ok, pues doctor, para ser, digamos, también respetuosos del tiempo que está asignado, me gustaría dejarle las últimas 2 preguntas de manera integrada. Ya nos ha hablado en su presentación ampliamente también sobre Lobas, ¿no? Este autor que pensamos que tendría que ser uno de los clásicos, incluso para los educadores especiales, por el gran trabajo que desarrolló, pionero en el desarrollo del lenguaje de niños con TEA, ¿no? Entonces, al respecto, nos preguntan 2 cosas. La primera, pues sugerencias para el trabajo con personas con autismo en tiempos de pandemia, ¿no? Este trabajo a distancia, este trabajo que se hace, ¿no? ¿Qué sugerencias, qué adecuaciones han hecho ustedes en Lobas Foundation para trabajar a distancia, si es que lo han hecho? Y la última que está relacionada con esto, que nos pudiera decir en dónde pueden encontrar información de su fundación, de Lobas Foundation,
y qué información pueden encontrar ahí. Muy bien. Mira, con respecto al trabajo online, la verdad es que nosotros hemos tenido la suerte, nosotros en España podía trabajar el personal sanitario. Entonces nosotros somos reconocidos como centro sanitario y entonces durante toda la pandemia hemos estado pudiendo trabajar en casa de los niños, ¿de acuerdo? Es verdad también, es decir, nosotros particularmente trabajando con niños pequeñitos y desplazándonos y trabajando en casas, prácticamente no hemos parado ningún tratamiento. Se parado la escolarización, pero no hemos parado ningún tratamiento por variables relacionadas con esto, ¿no? Sí que es verdad que podían haber familias pues, que preferían que no fuera gente a su casa y tal, pero tampoco nos ha pasado mucho asegurando a las familias como todos los materiales para la prevención y con protocolos muy claros sobre aspectos sanitarios. Nosotros, sinceramente, no hemos tenido que trabajar tanto en trabajo online más allá de la supervisión. Es verdad que, curiosamente, para el Congreso SIMCA, José, también tengo en el simposio que me has encargado, uno de los ponentes va a estar trabajando sobre el desarrollo de programas online, ¿no? Entonces, creo que en estos tiempos de pandemia y todo eso. Entonces, yo creo que otro de los aspectos que nos ha ayudado mucho en la pandemia era el tener padres muy bien entrenados antes, ¿no? El punto en el que ya os digo, nosotros generalmente no he podido especificar o no he podido entrar demasiado en cada uno de los puntos, pero siempre los padres siempre recomendamos que por lo menos el 10% de la terapia estén trabajando con nosotros y con el niño. Entonces, lo que nos ha pasado es que obviamente hemos necesitado seguir supervisando a los padres y entrenando a distancia, pero era más cuando lo hemos tenido que hacer, por ejemplo, en programas a larga distancia que hacemos, pues en Italia, yo estoy en Barcelona, pues en diferentes lugares de España, o Argentina, o Italia, o Dinamarca. Ahí el tener padres bien formados era mucho más fácil la parte online con el padre, me explico, que no tanto por la parte de la terapia. Claro, claro. Pues, doctor, creo que con esto que nos dice, sin duda debe quedar claro y subrayado la importancia de que el trabajo con los padres debe implicar un mayor involucramiento, más allá de únicamente algunas recomendaciones o indicaciones generales. Creo que un involucramiento directo es benéfico, pues por muchas razones, ¿no? Creo que con lo que usted nos ha mencionado, se aclara este punto. Y bueno, pues doctor, le preguntaban sobre la página, hay una página, así la encuentran como Lovaas Foundation, ¿verdad? Lovaasfoundation.es, y ahí está, en la última slide de mi presentación está ahí, tanto la página web lovaasfoundation.es, tenemos plataforma online para formación, tenemos cursos que organizamos que diferentes entidades organizan, por ejemplo, para México, el 3 y 4 de septiembre creo que estamos generando un curso con Autismo Puebla sobre lenguaje. Entonces, lo que yo recomendaría es, si vais a Lovaas Foundation, con la palabra en inglés, .es, pues ahí podéis encontrar en todo tipo de redes, y Víctor Rodríguez, hay millones de Víctor Rodríguez, pero bueno, Víctor Rodríguez Lovaas Foundation o Víctor Lovaas Foundation, y ahí ya me pueden encontrar. Perfecto. Pues ahí está la información para quienes estén interesados en obtener un poco de mayor dato, ¿no? de estos aspectos. Le agradecemos muchísimo, doctor Víctor Rodríguez, su presencia, su disponibilidad, su tiempo, haber compartido con nosotros su experiencia. Estamos seguros de que no será la última vez que lo podamos tener con nosotros, y esperamos que en un futuro de manera presencial aquí en la universidad, en Tlaxcala, y ojalá pues podamos vernos aquí todos nuevamente. Muchas gracias. Con esto concluimos esta primera conferencia inaugural. En unos minutitos continuamos con el programa. Muchas gracias. Gracias a todos.